gracias. Pero no, voy a irme a hacerlo, me dejo un reto, ¿no? Para hacer esto más dinámico y que no se me aburra. Yo soy de esas malditas supervisoras que no atienden la seña, que no dan personal. Me fui hasta atrás para que no me llegaran las pedradas, pero bueno, de todos modos me llegaron. Bueno, esta parte, en este momento que me toca hacer una parte de integración de todo lo que ya se está hablando a lo largo de la mañana, resulta muy interesante. En el instituto tenemos una experiencia reciente acerca de que pasamos un proceso de certificación y eso nos dio una experiencia en relación a apegarnos a estándares internacionales para generar una cirugía segura. Si bien es cierto lo que dice Eunice, que es algo, lo que estamos haciendo no es nada desconocido, porque es algo que hemos venido haciendo a lo largo de la historia de enfermería. Sin embargo, el crear estándares de calidad están encaminados precisamente a generar procesos más seguros. Me gustaría saber de qué institución vienen. Aquí de este lado ya sé de dónde vienen, ¿verdad? Pero de este lado. Venimos de Celaya, Guanajuato, de una de Conducto de Traumatología. Ah, qué interesante. Muchas gracias. Nosotros venimos las 5 de Celaya. Ah, muy bien. Bien, algunas de las compañeras que venimos del Instituto Nacional de Rehabilitación sabemos cuál es el proceso que hemos pasado. Sin embargo, sí es interesante retomarlo. ¿Por qué razón? Porque el hecho de tomar indicadores de calidad no es un proceso que se termina hoy, sino que es un continuo de aprendizajes, es un continuo de enseñanza y el retomar las experiencias. Uno de los retos que tenemos dentro de las instituciones y que yo he trabajado con algunas de mis estudiantes en las áreas donde hacemos investigación es que no quieren hacer investigación en el área del quirófano, ni tampoco sacar cuál es la principal problemática que existe en ella. ¿Por qué razón? Porque nos evidencian de nuestras fallas. Pero precisamente el tener estándares de calidad es retomar esa parte de experiencia, dónde estoy fallando para hacer un programa de mejora. No es que nos evidencie, porque bueno, finalmente esto incide en cuestiones de tipo político, de prestigio y demás, pero creo que lo más importante es perder el miedo para que analicemos dónde estamos fallando y a partir de ahí generar procesos de mejora. Me voy a ir rápido en esta primera parte. Creo que no sé cómo se hace, si lo estoy haciendo bien o dónde tengo que... Ah, es aquí. La señal. A ver, no jalo. Ok. Bueno, esta parte, en cuanto a la parte de los antecedentes de cómo surgen todas estas estrategias de cirugía segura, se retoman de un libro que se editó en Estados Unidos en 1999 que se llama Errores de Humanos y que reporta que los índices de errores que ocurren en el área médica van necesariamente, ¿verdad?, como consecuencia traen que impactan dentro de la salud del paciente. La OMS estima que a escala mundial cada año decenas de millones de pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia de la mala práctica médica y de una atención que no se hace en condiciones seguras. Y se habla de la práctica médica porque en el área de enfermería no tenemos reportes, estamos en esa parte del proceso. ¿Sí? La siguiente, por favor, creo que ya lo estás hablando. Gracias. Perdón. Bueno, así surgió el libro, ¿eh? Se dice que 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño al recibir atención sanitaria en los hospitales bien financiados, ¿eh? O sea que el hecho de que existan todos los recursos económicos y las condiciones en material, equipos, suministros, no garantiza que necesariamente no puedan existir errores médicos. Se sabe muy poco sobre la magnitud de las lesiones producidas por la atención insegura en los países en desarrollo o países emergentes, como ahora le llamamos, ¿verdad? Un dato importante indica que los eventos adversos registrados en el quirófano representan al menos un 50%
del total de eventos adversos registrados en pacientes quirúrgicos, o sea que es muy alto. En los países en desarrollo la atención quirúrgica tropieza con limitaciones debidas a deficiencias en instalaciones, lo que decía Lupita, falta de personal, pero no solamente es en las EIS, en todas las áreas. Personal capacitado, eso es muy importante. O sea, en el área quirúrgica, cuando participa personal que no ha sido capacitado, eso es un factor de error. El error humano es uno de los principales factores por los cuales ocurren estos problemas. Insuficiencias tecnológicas y limitaciones en el suministro de medicamentos y materiales. A nivel mundial, un 25% de los pacientes sometidos a cirugía sufren complicaciones posoperatorias y este porcentaje es bastante elevado por todo lo que ya hemos venido mencionando y mencionado muy atinadamente. Entre el 2 y el 5% contraen algún tipo de infección en el sitio de operación. La mitad de estos se asocian a procedimientos quirúrgicos y pueden ser, desde lo que decía Lupita, que es muy fundamental, desde la preparación del material quirúrgico hasta cómo estamos haciendo una curación. Bueno, esto no pasa en ortopedia, ¿verdad? Eso no nos sucede con ortopedia. Bueno, ¿cómo surge toda esta política acerca de la cirugía segura? La creación de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente surge en octubre de 2004 como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de esto porque no es una política que haya surgido en nuestro país. Sabemos que después de la globalización ha traído como consecuencia que nosotros nos sometamos a una serie de observaciones a nivel internacional. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ellos marcan las políticas mundiales que bajan a los diferentes países. En nuestro caso es a través de la Organización Panamericana de la Salud, y también se estableció en el año 2005 el programa de investigación de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. O sea que no había esa parte de investigación. ¿Sí? Y en nuestro país, en el año 2011 se establece la política de la cirugía segura salvavidas. Esto con el propósito de disminuir los eventos adversos en el equipo quirúrgico, identificando controles de seguridad en los quirófanos para que haya una condición óptima de las cirugías. ¿Y a qué le mencionamos seguridad en el paciente? O sea, ¿cómo lo definimos? Como un conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de enfermedades y procedimientos. Eso así se conceptúa. ¿Y cuáles son los factores que influyen o que intervienen dentro de una atención segura? Es qué y quién. Se refiere a con qué infraestructura estoy realizando el procedimiento quirúrgico. ¿Con qué material vamos a realizar un procedimiento quirúrgico? ¿Cómo y cuándo? Se refiere habla sobre el proceso, o sea, cómo va a darse esa cirugía, cómo vamos a realizar el procedimiento y en qué momento se va a realizar. La siguiente es, ¿cuáles son las políticas de seguridad en el paciente en nuestro país? Estas políticas ya les mencionaba que surgen a partir del año 2011. Bien, la situación actual en nuestro país es que no existe un sistema de reporte de eventos adversos en México. Existen débiles procesos de gestión de calidad orientados a la seguridad del paciente. ¿Cuáles son las estrategias? Acciones sustantivas que desarrollen un sistema de reporte de eventos adversos, impulsar procesos de gestión de calidad para mejorar la práctica médica y la seguridad del paciente. ¿Y qué es lo que deseamos? Pues que exista una epidemiología de los eventos adversos, que existan estrategias de prevención de eventos adversos y disminución de eventos adversos en todo el Sistema Nacional de Salud. Bien, hace algunos años, después del 2005, surgieron una serie de
de metas que se establecieron a través de 10 acciones básicas para mejorar la seguridad del paciente, y fueron las siguientes, ¿sí? En la que nos vamos a centrar en este momento es en la quinta, que es en cirugía y procedimientos. Las son solo 4. Hace un momento Luisa también ya hablaba acerca de cómo que también debe intervenir no solamente todo el equipo de salud, sino la propia persona debe de intervenir en su cuidado o en su autocuidado. Bien, les voy a hablar acerca de la experiencia que tuvimos dentro del proceso de certificación en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y que dentro de la cédula para certificación internacional nos centramos en las ventas internacionales de seguridad en el paciente. Y estas ventas internacionales de seguridad en el paciente fueron 6. Una fue identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, y la cuarta fue garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y el paciente correcto. ¿Sí? La quinta es reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. La sexta, reducir el riesgo de daño al paciente por causas de caídas. Bien, y en México se estableció la política de cirugías seguras salvavidas por el Sistema Nacional de Calidad. Bien, vamos a ver cada uno de los puntos que abordan los estándares que se manejan para las cirugías seguras. El primero es garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Uno de los primeros puntos que se manejan dentro del protocolo universal es el marcado del sitio correcto. Algunos de los conflictos que nosotros en nuestra experiencia tuvimos fue: ¿quién va a hacer el marcaje? ¿Sí? Y bueno, ahorita no están los médicos, pero siempre nos responsabilizan la enfermería, ¿sí? Y decían, no, que enfermería lo haga. No, pues sí, la enfermería está cerca del paciente, que lo haga. No, es responsabilidad del médico hacer el marcaje, pero también nosotros de observar que ese marcaje sea correcto, ¿sí? Porque otro de los problemas que tenemos en las cirugías que pasan a primera hora es que sí, ya llegaron muy temprano a hacer el marcaje, el paciente entra, se baña y resulta que el marcaje desaparece. Entonces, hay que verificar nuevamente que ese marcaje exista y que ese marcaje se haga, ¿sí? Recientemente, y les hablo de nuestra experiencia, porque a pesar de tener muchos años de experiencia y en esta especialidad de ortopedia, existen errores todos los días, ¿sí? Y obviamente, así como en la primera imagen que presenté, que estaba el pie en la cara, pues resulta que un día le hacen una cirugía a una paciente en la rodilla que estaba sana, y en la que tenían que operar, pues no se va a operar. ¿Y por qué creen que le dijeron? ¿Cuál explicación creen que le dieron? No, era una medida profiláctica, para que no se lo fuera. Y bueno, recientemente tuvimos una paciente que tenía un dedo en garra del pie derecho, y no se le hizo esa cirugía, sino le hicieron una fasciotomía plantar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que existen estándares, a pesar de que tenemos una serie de lineamientos, siguen ocurriendo errores. ¿Pero por qué razón? Porque no nos apegamos a los esquemas establecidos para verificar precisamente que existan los marcajes. El proceso de verificación preoperatoria y el tiempo fuera. Un punto importante es, bueno, ¿quién va a hacer el tiempo fuera? Ya también dentro del equipo quirúrgico de la cirugía. No, pues que lo haga el médico, no, que el anestesiólogo, o quien lo hace, y nosotros tenemos un protocolo que si quieren podemos compartir con ustedes, lo hace la enfermera circulante. Y la enfermera circulante es la que hace el tiempo fuera. Bien, ¿por qué es importante el tiempo fuera? En cada una de las etapas se va haciendo una verificación de todas las condiciones. Primero, cómo llega el paciente, que se tengan todos los recursos dentro del área quirúrgica. Después, cómo sale el paciente, la verificación de todo el proceso de la cirugía. Bueno, estas son las etapas de la lista de verificación que se refieren antes de la inducción de
la inducción de la sala de anestesia, que sería la entrada, y es la primera etapa de la lista de verificación, y esta debe de completarse y corroborarse con las evidencias, desde estudios de laboratorio, historia clínica. Nosotros tenemos ahorita una ventaja, y ahorita también van a decir, una de las ventajas es que ya no todo es, no tenemos un paquetón de expediente, pero también es una desventaja porque cuando llegan al quirófano no tenemos a veces la documentación que se requiere y nos dicen, no, está en el sistema. Pero una de las evidencias que sí debemos de tener es la hoja de verificación de cirugía segura. Ese es indispensable. Bien, antes de la incisión quirúrgica se debe realizar la pausa quirúrgica, que es una interrupción momentánea de todo el equipo justo antes de la incisión cutánea, con el fin de confirmar la realización de diversos controles de seguridad, ¿sí? Como el que ya les mencionamos. Cuando el paciente pues, está despierto, todavía puede decir, cuidado, ¿no? O sea, ¿dónde me van a hacer la cirugía? Pero ¿qué pasa si es una anestesia general? Ahí él no tiene ninguna defensa. Y por eso, bueno, finalmente sabemos que un paciente quirúrgico se convierte en la responsabilidad de todo el equipo quirúrgico, pero quien directamente está con él es la enfermera. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que esté en las mejores condiciones. Y el otro momento en que se hace la verificación es antes de que el paciente salga del quirófano, que sería ya el punto de salida, que es la última etapa de la lista de verificación y debe completarse antes de que el paciente salga del quirófano. Bien, este es el instrumento que la Organización Mundial de la Salud estructuró para verificar, más bien para hacer un listado de verificación para la seguridad quirúrgica del paciente. Estos son cada uno de los puntos que señala la cirugía segura, la pausa, la salida y bueno, ya habíamos hablado del tiempo fuera, que es garantizar la cirugía es en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Ahorita me pasé rápido estos puntos porque voy a mostrarles la hoja que enfermería estructuró para cirugía segura en el quirófano del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero que tiene todos los momentos, pero aparte se le agregaron dos columnas más y ahorita se los voy a mostrar. ¿Cómo vamos a evaluar que realmente se llevó a cabo esta verificación de la hoja de cirugía segura? A través de la revisión de documentos, a través de rastreadores de pacientes y a partir de rastreadores de sistemas. Y ahorita vamos a hablar más adelante cómo lo vamos a hacer. Bueno, el hecho de que ocurran eventos adversos, si este es un esquema ya conocido por la mayoría de ustedes, que es el famoso esquema del queso, donde se ven todos los factores que intervienen para que exista un daño. Desde la entrada del paciente a un hospital, ¿sí? ¿Cuáles son los actores que intervienen y cómo puede ocurrir la falla? O sea, hay varias formas de control, pero si esas formas de control no funcionan, ocurren, ¿qué pasa? Todas esas barreras hasta que se genera un daño. Vamos a definir primero, para que entendamos bien todo este proceso, qué es un evento adverso. Son las lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud, las cuales son atribuibles a esta que la enfermedad subyacente y que pueden conducir a la muerte, la incapacidad, al deterioro en el estado de salud del paciente, a la demora del alta, a la prolongación del tiempo de estancia hospitalizado y al incremento de los costos de no salida. Bueno, un evento adverso nos dice que cuando más eventos adversos ocurren,
son directamente proporcionales a de que está disminuyendo la calidad en la atención a la salud. Entonces, en una institución, cuanto más eventos adversos, va a disminuir la calidad, primero la seguridad del paciente, y por consecuencia disminuye la calidad, ¿no? Es hablar de algo. Bueno, eso es nada más para que se vean un poquito. No era falta de memoria, le temblaba la mano. ¡Qué miedo! Bueno, otro concepto también que estamos manejando es el evento centinela. ¿Sí? El evento centinela involucra la presencia de la muerte inesperada, heridas físicas o psicológicas, o graves, o el riesgo potencial de que ocurra. Todos los eventos centinela son eventos adversos, pero no todos los eventos adversos se transforman en eventos centinela. Quiero que participen y que me den un ejemplo. A ver, un evento adverso, ¿qué podría ser? Pero más específico. Por ejemplo, el hecho de que, no sé, tenemos un paciente que se le hace una isquemia, ¿sí? Ustedes vienen de ortopedia, ¿sí? Se le hace una isquemia y se pasa el tiempo de isquemia y no verificamos la circulación sanguínea, pero finalmente nos damos cuenta de que la isquemia no está funcionando correctamente y vamos aflojando las venas, ¿sí? Esto se puede convertir en un evento centinela. Sí, porque puede perder el miedo. Exactamente. Por ejemplo, en una cirugía de cadera incide la arteria femoral. En ese momento todo el mundo nos ponemos a correr, ¿verdad? Sí. Y eso puede convertirse también en un evento centinela porque efectivamente puede perder un miembro. Y no necesariamente llega a la muerte, pero sí a una lesión grave. Ese es el evento centinela. Entonces entendemos que no todos los eventos adversos se convierten en eventos centinela. La cuasifalla es un acontecimiento o situación que podría haber tenido como resultado un accidente, herida o enfermedad, pero no lo tuvo por casualidad o por una intervención oportuna. ¿Podrían ponerme un ejemplo? A ver, de su vasta experiencia. Se han equivocado el sitio de marcar. El derecho era el izquierdo, te diste cuenta antes de que entrara a cirugía, checamos las radiografías y dijimos, no, esto no. Se pudo haber convertido, ¿sí?, en un evento adverso, pero verificamos antes. Algo que nos ocurre muy comúnmente es en las soluciones. Si es un brazo, localizan el no brazo donde va a ser la cirugía, ¿sí? U otro, ¿no? Muy común al poner una solución, le ponemos una Hartmann en vez de ponerle una fisiológica, o le ponemos una glucosa, el paciente es diabético, etc. Entonces, la cuasifalla es cuando hay una forma de corrección y no se genera un daño, ¿sí? Ok. Algunas de las recomendaciones de la CONADEP son las siguientes, precisamente por todos los reportes y las demandas que han existido en relación a la mala práctica médica. Uno es mantener una comunicación efectiva con la persona a la que se le brinda la atención. Reconocer a la persona en su concepción holística, o sea, de forma integral. Fíjense, algo que llega mucho a la CONADEP no es tanto la mala práctica médica, sino el maltrato. Es una de las primeras causas. ¿Sí? ¿Y quién es la que lo maltrata más? ¿Verdad? Porque es la que está directamente. Como decía, uno se llega con su carota, le fue mal en el día. En fin, ahorita vamos a ver ya la otra parte, la parte negra. Proporcionar cuidados que garanticen la atención libre de riesgos y daños innecesarios. Establecer una comunicación efectiva con el equipo de salud. Una de las principales causas que tenemos es la falta de comunicación, o que la comunicación es efectiva. Y eso básicamente cuando nosotros hacemos los enlaces nos damos cuenta, ¿no?
es que yo supuse que sí le había puesto el medicamento, no, es que no me dijo, no, es que no dejó las quimioterapias, es que, en fin, ¿sí? Una serie de situaciones que se dan por mala comunicación. El factor humano es uno de los principales factores por los cuales tiene éxito o fracaso una organización. Entonces, la atención que brinda enfermería, ¿sí?, en la parte de las relaciones humanas, y que esa es una parte muy importante de la comunicación, es uno de los principales problemas que tenemos nosotros como enfermeras, ¿sí? Luego, actuar con base en los principios éticos que rigen la enfermería. Algo que le iba a decir a Lupita hace rato. Creo que a los proveedores les deben de dar clases de ética, les deben de dar clases de técnicas de enfermería, les deben de dar clases de, también de esterilización, porque si ellos supieran todo el riesgo que implica el hecho del manejo de un equipo, ¿sí?, no harían todas las, o no mentirían tanto, se dirigirían con tanta falta de ética cuando llevan un equipo, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un sistema de salud seguros? ¿Sí? Es el fortalecimiento del sistema de salud, reivindicación de los profesionales de salud, disminuir costos, confianza en el sistema de salud, tener una población segura, una población satisfecha. Todos tenemos una responsabilidad en el sitio en el que trabajamos, pero siempre es posible que mejoremos estas condiciones. ¿Sí me podría pasar la presentación 2 de esta misma carpeta, por favor? De cirugía segura, antes de terminar. ¿Vale? ¿Es la pequeñita? No, es una carpeta, dice cirugía segura y es la presentación número 2. Es que no se toman las medicinas, sí me las tomo, pero no me tomo el bolcho, que no se me olvide. Entonces hay que tener mucha atención en eso. Cuidados de la herida en un momento determinado si es que la tiene. Ya hablaron también todos acerca de las heridas, Eliezer nos hizo el favor de ver qué tiene que hacer. Y obviamente pues todas las patologías agregadas. Aquí las presentes, pues quien esté sano, bienvenido. Pero quienes tenemos una o dos patologías, pues hay que cuidarse, ¿no? Entonces hay que investigar por medio del interrogatorio cuando nosotros estamos platicando con los pacientes. También tenemos que saber todo el manejo de los implementos de apoyo. Va a ver que va a utilizar un bastón, otros van a usar la andadera, la silla de ruedas y las muletas. ¿Hay algún riesgo al usar mal las muletas? Caídas, ¿qué más puede pasar? ¿Cómo las usan? Ustedes andan en la calle, ¿cómo las usan? ¿Hasta dónde las usan? Hasta acá arriba. ¿Y qué creen que puede pasar? Lesión de compresión o lesión del plexo braquial, y ese brazo queda inútil y esa paciente queda discapacitada para toda la vida. Ah, pero les prestaron las muletas y sí trae el regatón es el negrito. Y abajo, pues, ya no tiene nada. Entonces hay que tener cuidado porque ahí surgen. Tenemos que saber las medidas correspondientes, cuánto tiene. ¿Ustedes saben hasta dónde va el bastón? A la altura del bolsito de la risa. La trocana. Al bolsito de la risa. De la risa. De la risa, sí. Si le agarras sangre. Entonces, eso tenemos que saber. También échese una leidita. ¿Qué características debe de tener mi silla de ruedas para poderle yo enseñar a la persona? ¿Qué características tiene el bastón? ¿Hasta dónde va? ¿A qué altura? Porque luego la tienen hasta acá, ¿sí? O hasta abajo, o lo usan del lado contrario. O sea, parece mentira todas esas pequeñeces, pero eso ¿quién lo enseña? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del médico? Sí, el médico va a decir, van a utilizar muletas, andadera, bastón, bla, bla, bla. Pero ¿quién debe de saber todo esto? Pues no, ¿qué? O yo, como el pollo, ¿no? O yo lo debo de saber para poder enseñar a mi paciente que no sufra caídas,
que no se lesione otra parte, que pueda utilizarlo bien. Le tenemos que enseñar cómo dar el primer paso, cómo debe de subir y bajar escaleras. Échese una clavada también en el internet. Tenemos una gran bendición con el internet. Todo eso viene ahí, ¿sí? Aparte de los libros que ya manejamos. ¿Qué tenemos que también hacer? Pues no necesitamos a veces tener que ir a un gimnasio, o si no podemos pagar las terapias, me van a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Hay que realizar también un ejercicio terapéutico. Acuérdense que no nos vamos a mandar al gym. ¿Sí? Se van a hacer ejercicio y se van al gym. No. Las características físicas del paciente son muy importantes. Y siempre y cuando no haya una contraindicación médica. Podemos hacer ejercicios isométricos, isotónicos, pasivos, activos, y una que no cuesta nada, la caminata. ¿Sí? Entonces, podemos implementar de acuerdo a las características del paciente. Vamos a ver que también otra parte que se afecta es el aspecto psicológico. Cuando el paciente queda con una discapacidad durante el que va a ser parcial o permanente, pues entra en shock. Imagínense, ¿no? Pues es que no vas a poder trabajar durante 6 meses porque tienes una fractura expuesta y traes unos fijadores, etcétera, y ya ves cómo evolucionas y no puedes andarte por la calle, por la vida, por ahí, porque te puedes contaminar. ¿Sí? Puedes perder la extremidad. Y al final de cuentas muchas veces terminan perdiendo la extremidad. Entonces, imagínense el shock, que me digan a mí, pues ya mañana no vas a trabajar porque te vas a tener que estar encerrada 6 meses. ¿Y quién me va a cuidar? ¿Y quién me va a pagar? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y cómo voy a vestir? ¿Y qué voy a hacer? Entonces se le viene un shock tremendo al paciente. Entra la incertidumbre y obviamente entramos en una cuestión que es de vital importancia, el aspecto psicológico del paciente, el aspecto emocional. Y debemos nosotros conocer las etapas de duelo. ¿Alguien me puede hablar de las etapas de duelo? Pero fuerte, así como yo me las sé y son esas. No importa el orden. No importa el orden. Claro, hay un orden, ¿verdad? Sí. Porque primero nos pasa una cosa y luego nos pasa otra. ¿Va? Negación, aceptación, no importa el orden. No, pues te fuiste desde el principio al Al final. final. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Brindar apoyo emocional, realizar una escucha activa, el apoyo a la familia. No olvidemos a la familia, somos ya un trinomio: paciente, enfermera, médico, y hay más cuatri, ya somos muchos. Pero en ese caso, como pasa en enfermería, pues somos un trinomio, ¿no? Hay que jalar a la familia con el paciente para que yo le pueda explicar cómo se debe de cuidar. Incrementar la autoestima. Si yo voy a quedar desfigurado o demás, pues imagínense cómo voy a enfrentar al mundo. El mundo no va a entender lo que me pasa, nada más se va a fijar en el aspecto físico y no la persona que soy. Y aquí están las 5 etapas que se manejan en la etapa de duelo. Efectivamente, es la negación, la ira, la negociación, depresión, desesperación. Por eso es importante que nosotros identifiquemos en qué etapa de duelo se encuentra el paciente. El paciente, cuando llega en una depresión también, no está ahí llorando, a veces ni gigoteando, se pone bien agresivo, se pone bien bravo, y llega y con todo se pelea y yo no quiero hacerme nada, que bla, bla, bla. Hay que identificar que también es un rasgo de depresión y no es agresión para con nosotros. Es el miedo a enfrentarse a su situación. ¿Y qué necesita? Atención tanatológica y psicológica. Nosotros podemos identificar, pues se canaliza con quien debe ser, ¿verdad? Lo mismo y necesita un antidepresivo o algo que le calme la angustia en lo que sale de su proceso. Vamos a ver que también podemos manejar la terapia ocupacional. ¿Saben ustedes qué es la terapia ocupacional? Hacer alguna actividad que le guste. Puede ser también mantenerlo ocupado, pero la terapia ocupacional tiene un aspecto terapéutico y ese se utiliza para que el paciente se reintegre a sus actividades de la vida diaria, que puede ser desde ensartar, hacer pilas de cubitos, etcétera, de una manera lúdica, y sin embargo lo estamos preparando para que realice las actividades de su vida. ¿Sí? La terapia ocupacional también es un aspecto muy importante para la rehabilitación del paciente. Hay que hacer actividades lúdicas y obviamente hay que impedir que la deficiencia o discapacidad se convierta en una minusvalía. Hay gente que en un momento determinado puede ser funcional
Sin embargo, su estado provoca que se quede en una cama, que no se levante, que se complique y que se muera. Escúchenlo bien, así llega a pasar. Y viene también el aspecto social. ¿Quién no ha visto feo a un pacientito con discapacidad? Todo el mundo se le queda mirando y no, pues aquí no entra, pues aquí no pasa, no, aquí no hay para sillas de ruedas, aquí no hay para que ande con sus muletas. Esa es discriminación, es un atentado ante los derechos humanos de cualquier persona y sin embargo diariamente se presenta, ¿sí? Las mismas instituciones, a no tener las áreas correspondientes, es una manera de discriminar, ¿sí? No se nota como tal, pero en realidad es una discriminación. Entonces, es muy importante que veamos todo ello. También se presenta el maltrato físico y psicológico, que también lo maneja, es un tipo de bullying, ¿no? Y el bullying, de acuerdo a esto, a nuestra sociedad y a nuestras leyes, está penado. ¿Y a quién han encerrado por bullying? También hay falta de oportunidades en educación, no pueden ir a la escuela, trabajo, y no se pueden integrar a una comunidad. Y aquí podemos ver todas las leyes que hay, y las puse justamente para que vieran desde cuándo están, desde el 95. Y vean, puse los más importantes, que bueno, en este caso del tema, estamos hablando. Empleo y la capacitación, promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de las medidas, facilidades urbanísticas y arquitectónicas, de las preferencias para el libre desplazamiento y el transporte. ¿En qué país está esto? ¿En qué país se lleva a cabo? Aquí no, mentira. Sí está la ley y por eso justamente puse desde cuándo está firmada, porque antes entró plenamente una revisión, etcétera, y todo eso. Vamos a ver también otra ley, la ley para la integración del desarrollo de las personas con discapacidades. Esta fue desde el 2010, sin embargo, no se cumple, no se lleva a cabo. ¿Pero quién tiene la culpa? Todos, la sociedad, todos los estamos aquí, porque nadie se pone a pensar que el día de mañana, Dios no lo quiera, vamos a ser un paciente discapacitado. ¿Y qué le ocurre a ese paciente? Pues es una sociedad hostil, leyes que no son aplicadas, falta de educación en el cuidado, que también es parte de nuestra responsabilidad, falta de oportunidades y sobre todo, falta de la sensibilidad del mundo que lo rodea. ¿Y qué tendría que ser la sociedad con pacientes discapacitados? Principalmente respeto, tolerancia, una oportunidad en todos los aspectos, la aceptación, la comprensión y sobre todo la igualdad. Y sería bueno que nosotros como sociedad nos hiciéramos estas preguntas. ¿Hay viviendas preparadas para que se acomoden a sus discapacidades? No. No los hay, son cositas chiquitas, ¿verdad? ¿Y hay una ayuda financiera posible? No. Hay programas. Sí, te doy 1,000 pesos porque eres un discapacitado cada mes y con eso se arregla. Eso no es arreglarle y ayudarle. ¿Sí? Transporte. ¿Existe transporte disponible y adecuado? No. ¿Educación especial disponible? No. ¿Resultado en las habilidades o oficios factibles para obtener trabajo? No. Actualmente nuestro instituto también tiene cuenta con una área de rehabilitación laboral y logra que muchos de sus pacientes puedan trabajar, pero obviamente trabajan, pero ¿con qué sueldo? Pues que a veces no les alcanza para sus necesidades. No es que esté mal, no alcanza para las necesidades. Y cuidado de la salud. ¿Hay suficiente para la educación, para la atención médica? Claro que no. Pero por ello, en el 1992 se implementó. ¿Alguien sabía que el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad? Se los presento. Se los presento y fue desde 1992 que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 3 de diciembre